Principales teóricos de la semiótica. Antes de hablar de otros teóricos o fundadores de la semiótica, primero tenemos que entender qué es la semiótica o qué es la semiótica. Se llama semiótica o semiología, dependiendo de la perspectiva académica, a la ciencia derivada de la filosofía, que se dedica al estudio de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Se la puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de comunicación humana, semiosis. Un concepto clave para entender la semiótica es la semiosis, entendida como la creación de un significado a partir del empleo de signos de algún tipo, siempre y cuando estos últimos sean interpretables en la mente de quien lo recibe o lo lee. Así, según la semiótica tradicional, toda semiosis, o sea, toda significación, involucra tres instancias diferentes: un objeto a representar que pertenece al orden de la realidad concreta o abstracta, un signo que lo representa, llamado representable, y que lo sustituye en su ausencia, o sea, cuando leo piedra no tengo la palabra piedra en la mano, sino la palabra en la boca, y un interpretante que es capaz de rescatar la diferencia al objeto a partir del signo que recibes. Ahora sí pasamos a hablar sobre los principales teóricos. Peirce y Saussure son los nombres que se reconocen con el papel de los fundadores o padres de la semiótica a finales del siglo XIX. Por eso no significa que no existan hallazgos en el campo de la semiótica con anterioridad. Los hubo, tales como Platón, Parménides, Aristóteles, Agustín de Hipona, aquellos que son considerados como célebres en la búsqueda de la explicación para todo. Ellos hablaban desde la antigüedad clásica en un lenguaje semiótico sin darse cuenta. Aristóteles es el primero que verdaderamente pone una teoría de la significación. Platón, cuyo Cratilo reflexiona sobre el origen del lenguaje, y Aristóteles, que analiza los sustantivos en la poética y sobre la interpretación. San Agustín es considerado el más importante precursor de la semiótica en la antigüedad, de manera específica la Edad Media. Por tanto, en sus escritos filosóficos o teológicos destinados a las personas cultas, como en los sermones pronunciados ante el pueblo, hace referencia con gran claridad al signo desde una visión mucho más abarcadora que las de sus antecesores, generalmente reducida al signo específicamente lingüístico. La definición de signo que ofrece, de la que se infiere su carácter sustantivo al señalar que suscita en la mente algunas otras cosas. En la clasificación de los signos que establece en sus obras, que constituye la primera clasificación elaborada desde una perspectiva semiótica de la cual se tenga conocimiento, en la que los dividen en naturales y arbitrarios. Charles Sanders Peirce, 1839-1914, Cambridge, 1939. Filósofo norteamericano, hijo del astrónomo y matemático Benjamin Peirce. Recibió de su padre desde los primeros años una intensa preparación científica. Consiguió el grado de Bachelor of Arts en la Harvard University en 1859, el de Master of Arts en 1872 y el del Bachelor of Science en 1863, viviendo su trabajo científico, aunque la filosofía comenzará a convertirse en su vocación más profunda. Trabajó desde 1861 en la United States Coast Survey. La tríada de Peirce implica pensar en relaciones complejas. Por ejemplo, un interpretante de un signo puede ser signo de otra cadena de significantes, etc. Esto es lo que se llama semiosis ilimitada. El signo de Peirce no funciona por sí mismo signo como una manifestación de un fenómeno general. Él nombra tres categorías de fenómenos. Primeridad: no tiene relaciones, es solo una posibilidad, no tiene que entenderse en posición a otra cosa. Ejemplo, la percepción de un color. Secundariedad: es el ámbito de que hemos hecho en bruto que surge de una relación. Al descubrir esta relación, el mundo se revela como algo conformado por cosas y por la consistencia con otras cosas. Terceridad: categoría crucial en Peirce, ámbito de las leyes generales. Según Peirce, un tercero hace que un primero asuma relación con un segundo. Ferdinand de Saussure es conocido como el fundador de la lingüística moderna y de la semiótica, así como uno de los precursores de estructuralismo y postestructuralismo. Es así como, entre otras cosas, propuso reorganizar el estudio sistemático del lenguaje. No obstante, su vida y obra no solo repercutieron en dichas áreas.
La teoría de Saussure sobre el significante y el significado. En primer lugar, y antes de pasar a realizar una definición de significante y significado, según Saussure, queremos establecer una serie de pinceladas sobre su vida. Este autor se centró en el estudio de la lingüística como ciencia y publicó de forma póstuma la que sería su obra más importante de materia en el mundo del curso de la lingüística. En general, en el año 1816, dentro destacan sus métodos de estudios y sus hipótesis basadas en la dicotomía, entre las que se destacan la del habla y la del lenguaje, entre otras. Entonces, Saussure llama signo a la combinación de conceptos y de imagen acústica. De esto es una entidad psíquica, signo, significado, significante. Saussure insiste en la relación entre el significado y el significante. Como estos, cortes varios según las lenguas, infieren la arbitrariedad del signo. Dentro de los conceptos que maneja propiamente el signo, se trata de la arbitrariedad. Saussure enuncia que el signo lingüístico es arbitrario. Arbitrario significa, en este contexto, inmotivado, es decir, que el significado no tiene ninguna relación natural con el significado. Para Berniste, el ejemplo del buey, Saussure introduce inconscientemente el referente real. Los términos ok y bof se aplican en una misma realidad. Para Fernand Guisetti, Saussure no tiene en cuenta la índole cultural del significado. El significado está insolublemente unido al significante, dado que la pluralidad de las lenguas es correlativa, en general, a la pluralidad de la cultura. Umberto Eco, Alessandria, Piamonte, 1932, Milán, 2016. Semiólogo y escritor italiano, se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín con L. Pearson. Su tesis versó sobre el problema estético en San Tomás, 1956, y su interés por la filosofía de Santo Tomás de Aquino y la cultura medieval se haría más o menos presente en todas sus obras, hasta emerger de manera explícita en la novela El hombre de la rosa, 1980. Desde 1971 ejerció su labor docente en la Universidad de Bolonia, desde ostentó la cátedra de semiótica. En los estudios de la comunicación de la semiótica, ciencia de signos, fue imprescindible. En ese marco, Peirce y Saussure y Eco eran muy preferidos, porque dieron sentido o significado a la revolución de la lingüística que se estaba gestando en este ensayo, una aproximación a Umberto Eco, recién fallecido, cuyo eco resistiría al paso del tiempo. Confesó, no he leído todas las obras de Umberto Eco, pero sí las principales para mi ejercicio académico. Tratado de semiótica y la estructura ausente, y 3 novelas emblemáticas: El hombre de la rosa, El péndulo de Foucault, o condicional incluido, y Número 0. John Locke, Riton Swansea, 1632, Oaks Assen, 1704, pensador británico, uno de los máximos representantes del empirismo inglés, que destacó especialmente por sus estudios de la filosofía política. Este hombre polifacético estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658, aunque su especialidad era la medicina, y mantuvo relaciones con reputados científicos de la época como Isaac Newton. John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. La reflexión sobre el significado, parte de la evolución de la filosofía. Su sentido es de colaborar en la eliminación de obstáculos para la resolución de problemas epistemológicos, central en su filosofía, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. La adquisición de un pensamiento claro distingue, exige remediar las imperfecciones y los abusos del uso del lenguaje. Uri M. Lotman, 1922-1993, nacido en Petrogrado, luego Leningrado, hoy San Petersburgo, Rusia, en 1922. En el seno de una familia judía acomodada, estudió lenguas y literatura en la Universidad de Leningrado. Su carrera académica se desarrolló en la República Soviética de Estonia, en la Universidad de Tartu, donde creó una de las más prestigiosas escuelas de la semiología y editó la que se revistan de prestigio internacional, Through the Post-Slavonic System. Su amplia obra le convierte en la figura central de la semiótica cultural. En sus análisis sobre la
entropía de texto literario, explicó los modelos matemáticos de Cosmos. Perteneció a diversas academias europeas y americanas y fue distinguido como el honoris causa en universidades como la Liberal de Bruselas y la de Praga. Roman Jacobson promovió la creación del llamado Círculo Lingüístico de Moscú en 1915 y de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético Leningrado en 1917, de gran importancia para el desarrollo del movimiento formalista ruso. Desde su perspectiva, un enfoque de la semiótica de Losman, proyectada a la luz de la interacción de sistemas de sentido y la de su desplazamiento a través de la comunicación, permite dar a la cultura y a cada una de sus manifestaciones un carácter dinámico, donde la forma simbólica interactúa y se condiciona. ¿Qué dice Halliday sobre el lenguaje? Halliday piensa que el lenguaje es una semiótica social, es decir, un sistema de opciones que responden a las necesidades de los hablantes, que lo produce e interpretan textos, una situación determinada a partir de un sistema que permite la inmensidad variedad de opciones. ¿Cuál es la teoría de Jean Baudrillard? Como hemos dicho anteriormente, Baudrillard afirma que en la sociedad contemporánea ya no hay realidad sino simulacro de realidad, y en parte de realidad es manipulada por los medios de comunicación, que no detienen su crecimiento diario en términos tecnológicos. Jacques Derrida. Derrida afirma que la reconstrucción no ha hecho más que afrontar el problema de la justicia, pero de modos oblicuos, porque ella, o lo incalculable e infinitamente otro, la inseguridad del otro, no es tematizable ni objetizable, ni la construible. Aún más, la desconstrucción es la justicia. La teoría de Foucault analiza, como dijimos, los micropoderes que circulan en el poder social. Por ello, el pensador francés afirma que todo saber implica poder y todo poder, un saber específico. En otras palabras, todo discurso está atravesado por relaciones inherentes de poder. Julius Greiman versó postulándose la existencia de un universo sistemático que definió como suma de todos los posibles significados que pueden ser producidos por los sistemas de valores de toda la cultura de la comunidad etnolingüística. Barrett hace la semiótica una ciencia, cuyo interés no son los objetos sino los discursos de que ellos se elaboran, así como el lenguaje y los signos, que están en lugar de los objetos. En esta ciencia, los signos son por sus relaciones dinámicas. Morris concibe la semiótica como una ciencia de dos caras. Por una parte, es una ciencia en sí misma. Afirma que la semiótica puede ser la disciplina unificadora de las ciencias humanas en general. Por la otra, es un instrumento de la ciencia, por cuanto toda ciencia utiliza y se expresa con signos. Aleppo, 1902, París, 1976. Lingüista francés. Su obra, centrada en la indoeuropeísta y en la síntesis general, es una de las más fértiles de las escuelas lingüísticas francesas, cuyos resultados fructificaron en una teoría de la enunciación en el marco del estructuralismo. Eric Vicens, lingüista belga, autor de la obra como Le Langage et le discours, Espace de la linguistique, Le Cathédre de la Semiologie. La lengua y el habla, pruebas de lenguajes, funcionan como una parte de la semiótica. Promovió el grupo de la investigación semiolingüística y la Escuela Semiótica de París. También destacan su trabajo sobre la mitología lituana.